Las emociones han existido siempre. En todos los lugares y en todas las épocas, el ser humano ha tendido a interpretar sus experiencias según lo que sentía, pero no siempre hemos sentido lo mismo y tampoco siempre lo hemos llamado con las mismas palabras. Yo llevo 20 años trabajando sobre la historia de las emociones, una disciplina relativamente nueva desde la que intentamos replantearnos lo que son las emociones y evitar las versiones simplificadas. Y partimos de 3 premisas. La primera es que las emociones no son solo la cara que ponemos al expresarlas, como parece que piensan Paul Ekman y sus seguidores en Estados Unidos. La segunda es que las emociones las vivimos a través del lenguaje, que los nombres que les damos y las palabras con que las expresamos son esenciales para entenderlas. Y la tercera es que esas palabras tienen una larga historia en la que han ido cambiando de significado. Voy a ilustrar 3 aspectos de mi trabajo sobre las emociones con ejemplos extraídos de documentos históricos. El primer aspecto es el poder de la imaginación sobre las emociones. La imaginación, con solo que pensemos en algo que podría ocurrir, ya nos hace sentir emociones. Y propongo que ejercitemos nuestra empatía para pasar a momentos históricos, empezando con principios del siglo XV, el momento en que los navegadores portugueses partían con miedo, intentando bordear la costa de África y sin saber si iban a conseguir llegar más allá que sus predecesores y sin saber si iban a poder regresar. Y lo que les llevaba a superar el miedo y embarcarse era la esperanza de conseguir beneficios económicos. Pues bien, en aquel momento de ausencias, el rei Dom Duarte de Portugal escribió sobre lo que entonces se denominaba soidade. La soidade, él la definía como algo que sentimos con el corazón en 2 tipos de situación. Una es al estar alejados de la persona a quien tenemos gran afecto. Y la otra ya antes de que eso ocurra, cuando sabemos que esa separación es inminente. El rey también distinguía entre la saudade que sentimos como recuerdo de un pasado que disfrutamos mucho y la que sentimos simplemente al pensar en lo que nos gustaría que ocurriera. Pues esta última idea es bastante parecida a lo que podríamos llamar falsa nostalgia, que a veces nos creamos a nosotros mismos soñando despiertos. El rey también hizo una distinción entre la saudade triste y la saudade placentera. La triste es cuando el recuerdo nos hace desear ansiosamente echar marcha atrás y estar en aquella conversación con ese amigo que ahora ya no está. Y la placentera es cuando, en lugar de sufrir por esa ausencia, disfrutamos los recuerdos del tiempo pasado. Bueno, pues pasamos ahora a otro momento histórico, finales del siglo XVII, el momento en que se inventa la palabra nostalgia. Era 1688 y un suizo que estudiaba medicina en la Universidad de Basilea, llamado Johannes Hofer, hizo su tesis sobre un fenómeno que observó entre gente que vivía alejada de su país. Algunos, el estar lejos de su tierra, les hacía entristecerse y languidecían y enfermaban y no se recuperaban. Este fenómeno ya tenía nombre en alemán, se llamaba Heimweh, y en francés se llamaba mal du pays. Lo que ocurre es que estos términos no resultaban convincentes como categoría nosológica para hacer diagnósticos. Se necesitaba un término técnico. Y entonces a Hofer se le ocurrió combinar 2 palabras griegas, nostos, que significa vuelta a casa, y algia, de algos, que significa dolor. Entre los casos que incluyó Hofer en su tesis, encontramos a un suizo que emigró a París y una vez allí echaba tanto de menos las montañas suizas que enfermó al querer verlas otra vez y no poder hacerlo. Entonces, en el momento en que el señor para el que trabajaba le concedió permiso para viajar, empezó a recuperarse, se recuperó del todo y al final ni viajó. Y lo cuento como ejemplo de cómo el pensar que algo es posible ya nos hace cambiar la forma de sentir. Y también para que nos planteemos si en nuestra cultura valoramos lo suficiente el poder de la imaginación. Además, este ejemplo me lleva al segundo aspecto que quiero dar a conocer con mi trabajo sobre las emociones.